tira un batazo alto, largo al right field. Se fue. Jonrón para Antonio Muñoz. Yo me siento un hijo de pueblo porque es muy bonito y es muy hermoso de que un atleta de Cuba, del pueblo, el pueblo mismo lo aplaude, el pueblo lo quiere, el pueblo lo aclama. Eso es muy bello, muy importante. Además, eso hay que cuidarlo y yo lo he sabido cuidar. ¿Qué hablar de Antonio Muñoz, gigante del Escambray? Un hombre como no hay, hombre que vale por dos. En Cienfuegos era un dios, se echó al pueblo en el bolsillo y como su enorme brillo por todo el país se expande, lo que tenía de grande lo tenía de sencillo. Estoy muy contento por la enseñanza que me han dado los distintos entrenadores de las distintas provincias de Cuba, inclusive algunas recomendaciones de entrenadores internacionales que he estado junto con ellos en los distintos campeonatos mundiales, panamericanos y centroamericanos y copas y en otros eventos. Ahora estoy contento porque lo que yo me he ganado con mi esfuerzo me lo han dado los entrenadores, pero son entrenadores que fueron hechos por la revolución, que se forjaron con la revolución, y yo soy parte de esa revolución deportiva y política. Antonio Muñoz, baluarte de la pelota cubana, en Cienfuegos o en La Habana, en Japón o en cualquier parte. Pelotero que reparte a la zurda su poder. Qué manera de crecer y hacer que la tierra crezca. Aunque ya no lo parezca, Antonio puede volver cada vez que coge un bate un pelotero cubano. Yo te puedo decir que Antonio Muñoz no se imaginó llegar a ser el pelotero, el atleta que fue en el béisbol cubano revolucionario. Pero sí, desde que yo nací, en mi casa, mi cuñado de mi hermana mayor, Román Puerta, le gustaba jugar béisbol. Y mi papá era pequeño agricultor. Y cada rato invitaban equipos de pelota allí a la zona de Acaba, que fue donde yo nací, y uno se dedicaba a darle la comida a las llamadas novenas que venían, a los piquetes que en ese tiempo llegaban allí a mi zona. Era mi padre. Y casi siempre por la tarde, pues con otro compañero de trabajo llamado Monteagudo, servía de árbitro, el llamado ampalla de campesino. El Monteagudo ampallaba atrás del pitcher, mi papá ampallaba en primera. Y quiere decir que yo siempre, desde niño, yo vi la pelota. Con esto no te quiero decir que yo desde niño jugué pelota. Pero al descubrirme la tilla, cuando viene y me hace la prueba en Trinidad y me lleva para Santa Clara, junto a un grupo de atletas ya reconocidos como Oviedo, Blandino, Verdura, José Pérez, Sardiña, Macías, Enrique Eduardo Montejo, Juan Díaz, Aquino Abreu, Román Águila, Carlos Garbe, José Antonio Huelga. Yo era el guajiro, yo era el más joven. Y por mentar algunos más, Vladimir García, Rodoberto Pan. Había una cantidad de figuras concentradas. Y entonces, ¿qué hizo Natilla? Que me dejó en la academia de béisbol para que yo aprendiera, porque yo no sabía jugar el béisbol. Yo aprendí a jugar el béisbol jugándolo. Y entonces yo
estaba en esa academia de lunes a viernes. Y el viernes por la tarde, bien bajaba por Cienfuegos, por Santo Espíritu, para mi Escambray. Y jugaba sábado y domingo, segunda categoría, que después se ligó y pasamos a primera categoría. Y esa primera categoría la dirigió en mi zona Ramón Obregón, que fue mi primer manager que yo tuve. A pesar de su tamaño y la corpulencia que tenía, que era un poco, no era lento, y entonces tenía mucha fuerza, era un pelotero completo, desde los espaldas hasta la gorra. Yo nunca jugué escolar, yo nunca jugué juvenil, yo siempre, desde que me inicié en el béisbol, me inicié con hombres. Y por eso pudiera ser que mis primeros años me costara tanto trabajo no batear, sino adaptando una pelota en series nacionales y inclusive con jugadores que participaban en eventos internacionales. Muñoz para mí fue un jugador de talla mayor, un jugador de una capacidad de juego enorme, donde yo pensé, como en los años, después de 4 años más, pensé que Muñoz no cabía dentro de los estadios. Yo llegué a valorar a Muñoz en el año 78 con todas las facultades que me puedo tomar sobre esto, y es que cada vez que le daba la bola la sacaba. Muñoz fue un agente con mucha combatividad, después un analista y una organización de bateo muy grande. Él se podía poner mal en un momento determinado, pero después se podía reorganizar él mismo y poder conectar. Yo recuerdo que para mí fue una gran alegría vestir el uniforme de azucarero, que lo dirigió Pedro Pérez, y ese año cogimos 3er lugar. Pero que es el año de los 2 equipos y se hacía las villas de azucarero. El que quedaba campeón por la región representaba a la provincia. Y ese año gana Tabacalero, un equipo muy fuerte que hicieron en Villa Clara. Y Silvio Montejo, que había venido de Caibarien, era casado en Villa Clara, pero estaba para México. Y yo con azucarero pido el 7 y me dan el número 7, porque Montejo, al ser campeón, cogió el 7 con las villas. Por el próximo año, 66 para 67, 67 para 68, es cuando comienza la revolución en el béisbol. Y hace un equipo fuerte que gana azucarero el campeonato. Y yo voy de nuevo con azucarero. Pero tú sabes que existían los escalafones. Y los escalafones era que el que era más viejo tenía el número asegurado. Y pasan a Montejo azucarero y yo vuelvo a pedirle el 7. Y Montejo me dice, no, el 7 es mío porque ese es mi número. Entonces yo tuve que coger el 29. Y cuando llegué a la casa, con los trajes nuevos, que la inauguración fue en La Habana, a mi padre no le gustó mucho el 29. Y a mi familia. Pero ya tuve que jugar ese año con él. Y entonces mi padre me dice, un día, mi nombre en el Escambray es Cuso. Mira, Cuso, si tú sigues yendo a series nacionales, pide el 5, que es el número de la finca mía. Y así lo tienes para toda la vida. Nosotros siempre fuimos amigos hasta hoy, hermanos hasta hoy. Discutíamos, tuvimos la suerte esa de estar uno al lado del otro y discutíamos mucho el líder de jorrón, el líder en impulsar. Siempre estábamos en eso, el líder en anotar. Y eso lo llevaba y me lo llevaba yo, y eso lo llevaba y me lo llevaba yo, pero siempre con... Bueno, era el 3º y yo 4º. Yo tenía mi estrategia contra él y tenía un relevo muy bueno, el Pidio Páez. Entonces, en las villas,
Ya cuando yo llegaba al séptimo inning, eso, ya yo con el PewDiePie yo dominaba el juego. Y entonces voy al box y saqué al pitcher, era como el séptimo inning, el octavo inning. Yo le pichaba a él, cuando lo cerraba le pichaba alto. Y cuando lo abría, le pichaba por abajo. Y le quitaba a la bola bastante también. Y entonces, bueno, hablé con él y me dijo, sí, olvídese, profe, que yo lo... Y no había llegado al dogado y la bola ya había pasado por entre las torres de Rayfield. Le dio un batazo tremendo. Antonio Muñoz y el juego 4-0. Sus empujadas 13, 14, 15. En aquellos tiempos los jugadores no se conversaban, no conversaban uno con el otro por mucha amistad que tuvieran. Yo recuerdo muchas veces llegar a la primera base y tener a Muñoz ahí y no saludarnos por ningún motivo, ¿Por qué? Porque él atendía su trabajo y yo atendía el mío. Y yo pienso que el respeto, eso es un respeto al juego, un respeto a las posibilidades de que tú no perder la concentración, porque tú no sabes qué pueda sucederte cuando tú pierdes la concentración, porque un movimiento en falso tú puedes ser out y puedes matar a un inning. Y eso es una de las cosas que teníamos nosotros. Concentración, dedicación a todo ese tipo de posibilidades dentro del terreno. Y ya cuando salíamos dentro del terreno ya cambiaba la actitud. Ya éramos ya amigos, como siempre nos hemos llevado, todavía en estos momentos somos muy buenos amigos. El pelotero de campo que no le gustara ir a jugar al Latino no tenía un gran valor, porque el pelotero de campo es lo que le gustaba ir a jugar al Latino, primero porque era donde estaba la televisión. Hoy la televisión camina a Cuba, antes era en el Latino, y después en el estadio principal. Pero si yo te digo que había una gran rivalidad, te puedo hablar de Azucarero, de Las Villas, pero que había una gran amistad entre Agustín Marquete, Antonio Muñoz, Armando Capiró, Pedro Medina, mi amigo, mi compañero, Puente, ese manager Pedro Chávez, que era un valiente jugando a la pelota. Y esas cosas, esa rivalidad existía y existe todavía. Pero existía una amistad tan grande que los aficionados, que en ocasiones le hicieron rechifla a Muñoz y a Armandito con su coro, que tuvo un tiempo que me decía Muñoz Rebullón, Las Villas, Parlatón. No conocía internamente el amor y el cariño que existía entre nosotros, los habaneros y los villaneros. ¡Arriba! ¡Y para arriba! ¡Vamos allá, Ana! ¡Decide tú! ¡Vamos! ¡Lleva que lo voy arriba! Lito Arocha le tira un batazo al Leckfield, atrás el Leckfield, de atrás se va. El capitán de nosotros, y él había que verlo, ¿no? Y cuando iba para el terreno, fuera del terreno era una dama. Y iba para el terreno y a darlo todo. Él se entregaba total al juego. Sí, buscaba tener rendimiento y se encabronaba como cualquiera, ¿no? Pero analizaba y ayudaba. Tenemos que ayudar mucho a la gente nueva, a los atletas nuevos, a los peloteros nuevos, los ayudaba mucho. Desde que empecé con él en el equipo se enfocó, porque bueno, tuve la primera serie. Él, si mal no recuerdo, todavía estaba en el equipo nacional. Y siempre a las figuras jóvenes, muchachos jóvenes, se le acercaba y le daba consejos. O sea, tratando de que uno no se desviara del camino que uno quería, ¿no? Si quería ser buen atleta tenía que ser sacrificado, entrega total en el terreno. Y sobre todo
nos enseñaba la cultura aquella de que a sus directivos, o sea, tus dirigentes había que atenderlo, tratarlo con humildad. Y esas cosas buenas siempre Muñoz las ha tenido dentro y fuera del terreno. Me considero que tenía buena vista para el béisbol. Yo me ponchaba poco. Y esos pocos ponches que yo me di, pues me ayudaron a conectar más. Y me fueron desarrollando la fuerza. Y fui un bateador de tacto, fui un bateador de averaje, hasta que aprendí que gracias al profesor Juan Hialo en Mazorra me enseñó a batear la bola pegada. Y eso me ayudó tanto que el primer año yo no batí jonrones. El segundo año batí jonrón. Ya el tercero batí 9. El cuarto batí 12. Y a partir de ahí fue que yo comencé no a buscarle jonrón, pero sí a adquirir mi técnica como bateador, a desarrollar mi fuerza, pegarle a la bola adelante y cada vez que levantaba una bola, pues daba unos cuantos jonrones por serie nacional. Tienen que meter la mano como un pedacito de aquello. Un pedacito de aquello, de los esfuerzos que usted realizó en el béisbol cubano. Ahora sí. Para la boca, Juan. Gracias a usted, Juan. Sí, es cierto que los árbitros apuran los juegos, pero nada tiene que ver que en primera base coja la bola y en cuestiones de segundos se la pasa el catcher a la tercera, y la tercera el cielo a la segunda, y vuelve la bola al pitch. Si se hace bien esa dinámica, no dura 30 segundos. Y yo tenía esa dinámica. Y tenía una dinámica montada con Osvaldo Oliva, que era muy rápido. Y eso me gustaba. Creo que eso era parte del espectáculo. Le daba colorido al juego. Él tenía la capacidad de, como es un jugador bien alto, tú le podías tirar bien arriba y él saltaba y la cogía. Igual que para los lados. Lo mismo para la derecha, para la izquierda y hacia adelante. Él tenía la capacidad de poder estirarse y poder realizar algo que en ocasiones con otra primera base tú no podías realizar. En los años 78 en Italia, por ejemplo, también Muñoz le da a un jonrón en Bolonia, casualmente, a un japonés también, y ganamos también un juego de 3-2. O sea que Muñoz, dentro de la trayectoria, por lo menos en los años que yo tuve la posibilidad de estar con él, dejó mucho dentro del equipo y organizaba muchas cosas que uno lo seguía y eran cosas muy positivas para poder tener los resultados que tuvimos en un momento determinado. Yo te recuerdo bateando, dando en Japón un jonrón, y entonces todo Japón tu nombre estuvo gritando y todo el Caimán temblando de emoción por la pantalla. Antonio le dio batalla al mundo. El 80 era Pedro Medina y Alberto Martínez. Antonio Muñoz, primera base. Unquiola, segunda. Pedro Jovi Puente, Siol. Pedro José Rodríguez, tercera. Casanova, Luz de Fernando Sánchez. Olivera estaba como designado y no jugaba. Era un equipo de pelota. Pero se montaba Minén, se montaba Julio, Guerra, Carrero, y había un piche y te embullaba. Era decisivo los juegos. Antes del partido, el director del equipo japonés había planteado que iba a hacer el juego con 3 lanzadores. Y ya cuando vino al bate Muñoz, en esa séptima entrada, el pitcher que estaba pichando era un zurdo, Ikegaya, que estaba lanzando en ese partido. Y si hubiese sido el director del equipo, lo hubiese dejado, ¿no? Porque venía Muñoz, era zurdo contra zurdo, pero no, se decidió a trazar su filosofía y trajo a Takemoto a lanzar un derecho de muy buena velocidad. El jonrón lo dio Cuba. El jonrón lo dio Antonio Muñoz. Pero el jonrón lo dio el equipo. ¿Sabe por qué? Porque Juan Hialo siguió ese pitch.
era un pitcher que tenían los japoneses, Takamoto, que solo pichaba 3 innings. Y venía el llamado matador a cerrar los juegos. Y Juan nos dice a nosotros que ese era el pitcher que posiblemente entre tercero o séptimo inning nos pichara. Y efectivamente, Takamoto nos vino a pichar a nosotros en el séptimo inning. Pero Takamoto, para los inteligentes del béisbol, tenía una cosa que se le podía cantar. Cuando tiraba por arriba el brazo, tiraba recta. Y cuando tiraba lateral, tiraba curva y slide. Y eso lo cantamos. Y Juan nos lo explicó 2 o 3 veces. Y yo le digo a Pedro Jova, yo no fumo. Enciéndeme un cigarro y que le voy a dar jonrón al chino. Y desde que yo le dije, dame una cachadita ahí. Y yo me fumé, y cogí una fumadita y le di el cigarro. Pero créanmelo, desde que fui pajón le dije, yo solo iba pensando, si este chino me tira recta a mí por arriba del brazo, yo tengo que darle, porque es recta. Y me tiró por arriba del brazo, y no lo perdoné. Y ganó Cuba. Listo el pitcher. Aquí viene, le tira un batazo alto, largo al right field, se fue. Home run para Antonio Muñoz. Pone delante a Cuba en este decisivo juego. Un triunfo que realmente nosotros lo festejamos, porque él es el juego final, el juego que nos decidía el campeonato de nosotros, en el mismo Japón, con el estadio lleno, el Korakuen, y aquello fue un júbilo tremendo. El alegrón que le di al pueblo de Cuba. Los deseos que yo tenía de darle una buena conexión porque se le bateaba poco al picheo japonés. Y si te digo que ese jonrón, cuando yo lo veo la imagen de Muñoz, el combativo, el luchador, y lleno de, físicamente fuerte, lleno de alegría. Ya la vida me ha ido machucando un poco. Pero bueno, me quedan los recuerdos. Lanzamiento en 1 y 2, le tira un batazo alto, largo, se fue. Home run de Muñoz por el right field. Pone el juego 2-0. La sacó de línea. Sale Víctor Mesa para segunda, le tira esa línea. Profundo, la pelota juega contra Víctor Mesa en tercera, bien, viene el tiro, se le cayó la pelota en tercera base, anotó Víctor Mesa. La bola escondida. Me detengo para decirte que lo aprendí de un hombre con unas habilidades tremendas para jugar al béisbol. Félix Isasi. Félix Isasi escondía la bola, lo mismo en el extranjero que en Cuba, y había que estar muy listo con él porque si no te sacaba. Y yo lo aprendí, y él me explicó 2 o 3 veces que yo le pregunté cómo se escondía la bola, siempre mirando al coach, cuando iba a recoger el casco del corredor, cuando le estaba dando alguna instrucción al corredor, esos eran los momentos que tú tenías para esconder la bola. Pero la primera vez que yo escondo la bola en un campeonato internacional en Japón en el 80, yo escondí la bola 3 veces. En el 80, en el 84 y en el 86. Y ya nosotros éramos campeones y el juego se le pega a Jesús Guerra, que estaba pichando con los americanos. Y el americano viene y da un rol entre tercera y short
Y Puente coge cuando tira primera quieto, pero el americano se fue lejos y el cuache lo llevó, quiere decir lo trajo. Lo trajo hasta primera con las acciones de ven, y lo trajo. Y se fue un poco lejos. Y entonces yo me quedo con la bola. Pero yo tenía un guante grande que me había regalado Tony Oliva y me cabía la pelota entre la palma de la mano y el guante. Y yo le hacía así al cuache, al corredor de primera, y veían que no tenía bola. Y yo no sé hablar inglés, ¿cierto? Y el árbitro que estaba en primera, que es el presidente mundial, Ricardo Frascari, italiano, si se dio cuenta, el problema es que Guerra se sale del box y coge la perrubia. Y yo le digo al americano, que levantara el pie, y el americano levantó el pie y yo lo toco. Y el italiano cantado, que era Ricardo Frascari. Bueno, ahí salieron los 20 peloteros, salió la dirección del equipo para arriba de Ricardo. Y te digo que fue muy valiente, porque mantuvo el out. Y decían que Guerra estaba de caballito con las piernas en el box, y no era así. Se reunieron los árbitros y Frascari cantó out. Y creo que a ella ayudé en esa situación a sacar el equipo Cuba, que había tensión en ese momento. Y bueno, siguió el juego y fue out. Y después aquí en el 84 estaba pichando Jimmy Figueroa, un juego pegado, y le pasó lo mismo a un puertorriqueño y también le metió. Y en el 86 en Holanda, los europeos no estilan mucho la jugada de engaño, porque ellos juegan un béisbol muy sano en casi toda Europa, porque yo trabajé en Italia y te puedo hablar de eso. Y hay hombres en segunda y primera, y dan un fly a refill. Y Casanova viene corriendo para adelante y coge el fly. Se la pasa Antonio Pacheco, que estaba a unos 6 o 7 metros de mí. Y el cuache se pone a conversar con el jugador de primera base, y yo hice lo mismo, escondí la bola, le di a mi mascota, le enseñé las manos, y empezó a adelantar, y desde que nada más levantó el pie yo lo toqué y fue out. Y estas son acciones que son positivas. En el campeonato ese jugué mucho de exhibición, entonces tuve 2 peloteros que de los 2 iba a ir uno al mundial, al equipo. Batearon muy bien los 2. Fíjense que al final me dieron para que yo fuera quien decidiera quién llevara. Entonces yo, como lo necesitaba para bateador de emergente, me llevé a Junco, que tenía tremenda fuerza, un pelotero excepcional. A través del campeonato, yo me lastimo la muñeca derecha. Y una noche que viene Fidel a la pelota, pregunta por mí y yo no estoy jugando. Entonces Fidel dice esta frase: ¿qué es lo que hay que hacer para que ese muchacho juegue? Ya ha puesto a Medina en primera, Casanova, pero faltaba Muñoz. Entonces, en 2 ocasiones me infiltraron la muñeca. Me la infiltraron, yo mejoré, y Chávez me dice: va a jugar esta noche. ¿Y contra quién me suelta a jugar? Contra Corea. Pero bueno, pudiera ser mi calidad, el descanso que tenía, los brazos rápidos. Esa noche yo le dije ron al coreano. Y entonces se me da la situación contra un equipo de Nicaragua que tenían un zurdito que le pichaba muy bien a los zurdos, y me le había sacado a Muñoz un par de veces. Estábamos en el banco, Rolando Verde y yo, y Chávez nos manda un aviso a los 2 que tomáramos bate y bajáramos el sótano y nos preparáramos. Yo miro hacia la pizarra y le digo: a ver, ¿prepararon por quién? Si miran los que vienen los caballos. Venía Muñoz, venía Cheito, venía Casanova. Digo: ¿por quién vamos a salir nosotros? Y se me da la situación con 2 envases. Y yo había practicado tanto eso que yo dije que yo no puedo dejar que esto pase. Muñoz es... Yo con Muñoz, tenía una amistad y era, en vez de pelotero, era un compañero mío más.
en el equipo y era el capitán del equipo. Muñoz está allá en la caja de bateo y baja el delegado del equipo Cuba y me dice, Junco, te llama Chávez. Y entonces le dije a Junco, coge un bate y ve para Lundey, que vas a batear por Muñoz. Yo por Muñoz. Sí, tú por Muñoz. Digo, pero ese señor está ahí ya. Dice, no, tú por Muñoz. Y fue para allá y cuando llegó allá, dice Muñoz. ¿Qué tú haces aquí? Y me dice. Me mandó Pedro Chávez. Él me miró, me dio frase de aliento. Y créamelo, que se le puede preguntar a Junco. Yo le dije. Novato, dársela, tú puedes dársela. Arriba que tú la vas a dar. Y Junco dio tu vey por el centrefil que la bola dio contra la cerca. Por una cuarta no se fue, me empujó las 2 carreras, ganamos ese juego, por suerte para mí. A raíz de eso, cada rato que han entrevistado a Chávez, porque yo lo he oído, Chávez dice, si Junco me falla, ¿dónde me meto? Si yo recuerdo su ayer zurdo, el 5 sobre el lomo, y yo diciéndome cómo se inventa el atardecer, cada vez que Antonio viene al bate, tiembla la gente, el pitcher incluso siente que es posible que lo mate con un hit o que el combate del jonrón se alargue un poco y yo ya me vuelvo loco y yo ya cierro la voz porque a ti, Antonio Muñoz, se te ha hecho poco, muy poco. Muñoz lo quiere todo el mundo. Yo creo que Muñoz no tiene ni siquiera alguien que hable mal de él. Nosotros tenemos un programa que se llama La Peña, donde Muñoz nos ayuda mucho. Muñoz siempre está en disposición y cuando no puede, él llama con tiempo y dice, no puedo ir porque se me presentó una situación y no va, por supuesto. Pero cuando no, él siempre va, incluso bajo lluvia ha llegado allí a ayudarnos porque tiene un sentido de la responsabilidad que lo mantiene con sus recién cumplidos 70 años que tiene ya. Primero ser compañeros de equipo, ¿no? Tanto en Cienfuegos como en la selectiva, y ya después que te dirija era un compromiso mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que te decía, ¿no? Él nos inculcó siempre el respeto, no solo hacia tu atleta, ¿no? Hacia sus compañeros, sino también al que te está dirigiendo, ¿no? Y se redobló el esfuerzo, ¿no? En cuanto a mi persona, y bueno, yo por dentro decía, no puedo quedar mal. Hace muchos años, Muñoz estaba en Camagüey con una serie selectiva, con el equipo de Las Villas, y entonces jugaban allá. En Camagüey estaba todo el mundo almorzando y hay un niño que se acerca a Muñoz y quería conocer y hablar con Muñoz en el momento en que le sirven a Muñoz el almuerzo. Y entonces Muñoz se para el almuerzo y atiende al niño. Y el director, yo no recuerdo exactamente quién era el director de aquel equipo, dice, Muñoz, almuerza, que tenemos que jugar. Y ahorita dice Muñoz, yo prefiero hablar con el niño. Y no, pero tú tienes que almorzar. No. Y Muñoz no almorzó. Ese día dio como 2 jonrones y después dio un tubey por allá. Y es una gran satisfacción que tiene Muñoz el hecho de conversar con los niños, para que ustedes vean cuán grande es Muñoz, ya no solo su condición de gigante del Escambray, como le puso Bobby Salamanca, sino grande también en ese sentimiento, grande también como persona. Muñoz tiene un grupo de niños chiquiticos, de 5 o 6 años, que él los está ayudando, que él los está enseñando, porque eso es otra cosa. Muñoz tiene un sentimiento hacia los niños tremendo, que sean peloteros o no. Y entonces él tiene un grupo de niños, incluso tiene un niño pequeñito también, que está ahí. Muñoz habla con una satisfacción, con un sentimiento de alegría tremendo de lo que está haciendo ahí. Creo que es la parte más difícil que puede tener un entrenador, la primera enseñanza. Y aquí yo comencé con 3 niños, con Víctor, mi hijo, con Kendry y con Diago. Y todos los padres del barrio y de otras partes de aquí de Cienfuegos quieren que a través de un grupo de padres y compañeros como Miguel Vázquez, que jugó pelota con nosotros, el oficial Castellón, que ya está retirado de la FARC, Adruba, que viene de espectáculo con su niño, para que nosotros le demos clase aquí. Esto se ha incrementado. Yo estoy muy contento del trabajo que estoy realizando. ¿Por qué? Porque el primer agradecimiento es que los padres me hayan entregado sus hijos para que yo lo desarrolle en el béisbol infantil cubano revolucionario. Súper orgullosa de tener a Gigante del Escambray con mis nietos ayudándome a entrenar. Para mí es una gran satisfacción y orgullo a la vez de que mi hijo esté dando los primeros pasos en el béisbol y sobre todo de que el entrenador
sea Antonio Muñoz, que es una figura de nivel mundial y una gloria deportiva de este país. Hay que hacerte un monumento en cada estadio cubano, hay que estrecharte la mano, hay que decir sin lamento que tú eras tan corpulento y a la vez sentimental, que ojalá que fuera igual todo aquel que es deportista. Cuando él era el recordista de jonrones en Cuba, que yo me aproximaba a la marca de él me daba mucho aliento, me daba muchos consejos, que si fuera otra persona no lo hacía. Él sí lo hacía. Cuando igualo la marca y le rompo la marca de 360 jonrones, el primer saludo que me llegó, el primer homenaje que me llegó fue el de Antonio Muñoz. Creo que hasta me mandó un presente y me dijo que me siguiera superando. Creo que yo, mientras viva, tengo mucho que agradecerle al gigante del Escambray. Muñoz fue un ejemplo muy grande. Muñoz yo lo catalogo entre los 10 mejores peloteros que ha habido aquí, en Cuba. Dentro del Hall de la Fama, para mí, yo te lo doy entre los 10 primeros. Y primeras bases, bueno, mi respeto para los demás, yo lo pongo el número 1. Primero. Y yo le pedí a la Asamblea Provincial del Poder Popular en Cienfuegos que el día que yo muriera me enterraran en la tierra, pero que sobre de mi tumba sembraran una mata de más agua. Que eso iban a hacer el día que la cortaran los bates de más botes en el mundo. Eres deporte, eres pista, eres azúcar y sal, eres Cienfuegos y Habana, eres Cuba y continente, un deportivo combatiente que toda pelea gana. Y ya cierro la ventana y ya mi voz que atormenta esta lírica e irredenta manera de improvisar te quiere felicitar con un poco de pimienta. Para Antonio Muñoz. Y realmente a mí me satisface mucho que ustedes le estén haciendo un documental, porque creo que hace mucho tiempo que se lo ha merecido, que se lo merece, y para inmortalizarlo, aunque de hecho está inmortalizado ya el gigante del Escambray. De qué buena siembra tú saliste, semilla de ley pura y serrana, gigante sonrisa, lejos fuiste, a batearle con ron a la mañana, a batearle con ron a la mañana. Vaya manos brotándote del alma y el corazón creciendo en el terreno. En un segundo rompes toda calma con un batazo que salió sin frenos, con un batazo que salió sin frenos. Pégale duro, guajiro, mándala lejos al cielo, que no haya cerca ni olvido para frenar tanto vuelo. Pégale duro, guajiro, mándala lejos al cielo, que no haya cerca ni olvido para frenar tanto vuelo.
pégale duro, guajiro, mándala lejos al cielo, que no haya cerca ni olvido para frenar tanto vuelo. Pégale duro, guajiro, mándala lejos al cielo, que no haya cerca ni olvido para frenar tanto vuelo.